Bueno, y no quería dejar de empezar este programa felicitando a todos aquellos norteamericanos que nos puedan estar escuchando y que hayan ejercido su derecho a voto y lo hayan hecho a favor de Donald Trump, porque ha sido finalmente el que se ha llevado el gato al agua y el que ha ganado con claridad estas elecciones en Estados Unidos. Todavía quedará mucho que analizar, lo haremos en el día de mañana, se lo prometo. Vamos a analizar un poco las consecuencias económicas de esta victoria de Donald Trump y qué se espera de la economía norteamericana, ya que los efectos que estamos conociendo hasta esta hora en materia económica, luego lo comentaremos con Emérito Quintana en Tiempo de Mercados, pues ha sido unos efectos muy positivos para algunos valores, como Bitcoin, que ha subido con mucha fuerza en el día de hoy. Los índices generales en todo el mundo han subido bastante, salvo el IBEX 35, que habría con caídas bastante importantes a primera hora de la mañana. Y en cualquiera de los casos, bueno, pues repasaremos un poco lo que es la agenda económica de Trump, hablaremos con gente importante que lo conoce bien y que nos puede dar pistas de lo que pueda ser este gobierno de Donald Trump, que bueno, ha sido reelegido presidente después de perder las anteriores y volverse a ganar el sitio en la candidatura republicana a las elecciones, cosa que no hizo Kamala, que no fue elegida por su partido, sino designada como candidata oficial de los demócratas, y que se ha hundido en estas elecciones finalmente. En cualquier caso, como les digo, el tema del día de hoy no es el de las elecciones en Estados Unidos, tiempo tendremos mañana a analizarlo en profundidad, sino de algo que sucedía prácticamente según terminábamos el directo de Con Ánimo de Lucro. Ya saben que ayer les comentábamos, estábamos muy pendientes de lo que fuera a aprobar el Consejo de Ministros, que había tardado nada más y nada menos que 7 días en reunirse para anunciar qué tipo de medidas iba a tomar respecto a las consecuencias, a los daños pues que ha causado, que están sufriendo aquellos afectados por la gota fría. Los daños de un temporal, de un fenómeno natural que ha devenido en tragedia y que todavía hoy, bueno, pues mantiene en estado catastrófico a buena parte del levante español, a buena parte de la provincia de Valencia, más allá de las zonas afectadas en Castilla-La Mancha y Andalucía, zonas que tampoco debemos olvidar. ¿Y por qué tenemos que volver a hablar de esto? ¿Por qué tenemos que sacar a colación lo sucedido ayer? Bueno, pues que apenas terminábamos el programa en directo, como decía, el presidente salía a la palestra para anunciar lo que habían decidido y habló de miles de millones de euros en ayudas. La respuesta que vamos a dar desde el Gobierno de España se va a articular en el marco de un plan que vamos a denominar el Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana. En este primer Real Decreto Ley estamos hablando ya de 10.600 millones de euros. Son muchos recursos económicos a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias, otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas. Bueno, anunció la ayuda y, bueno, aunque le llaman plan de reacción inmediata o de efecto inmediato, plan de ayuda inmediata o plan especial inmediato, de inmediato ha tenido poco, ha tardado 7 días, insisto. Ya vamos para 8 los días que llevamos desde que el agua se llevó por delante los sueños de cientos de miles de personas en la provincia de Valencia. No solo los sueños, las propiedades, los campos de cultivo, la forma de vida, los negocios y las vidas de muchos vecinos de la zona. En cualquiera de los casos, insisto, hasta este momento y después de oír hasta aquí al presidente del gobierno, podríamos decir, hombre, has tardado 7 días, te has cogido 7 días de reflexión. Es lícito pensar que lo has hecho además para insistir, como hizo el presidente del gobierno precisamente en su comparecencia de ayer, insistir en que la cosa está en que la Comunidad Valenciana es la que tiene que tomar las riendas de esta situación y que ahí está él, que bueno, como nos dijo el otro día, que si queremos ayuda que la pidamos, ¿no? Pero, claro, no podíamos imaginarnos que lo que estaba haciendo además era moverse el presidente del gobierno no por solidaridad, no por necesidad de atención a las víctimas, no por necesidad de atención a una zona que ha quedado completamente devastada, sino que le movía otra cosa, le movía un interés de poder, un interés electoral, un interés legislativo, que no era otro que le aprobaran los presupuestos. Por supuesto,
necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. Y efectivamente pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Vamos, que hemos pasado de si necesitan recursos que los pidan a si necesitan recursos que me aprueben los presupuestos. Esta ha sido la transmutación que ha sufrido en apenas 3-4 días el presidente del Gobierno, después además de 7 días de reflexión para ver qué hacía o qué dejaba de hacer. Lo que han oído, si es que lo han oído ustedes. Le preguntaba un periodista, pero para poder ayudar a la Comunidad Valenciana, ¿va a hacer falta aprobar esos presupuestos que de momento no parece que usted vaya a poder aprobar? Y suelta lo que han oído ustedes. Es decir, sí, va a hacer falta aprobar los presupuestos y hay que aprobar los presupuestos. ¿Hace falta aprobar los presupuestos para que estas ayudas lleguen? ¿Le ha hecho falta al presidente del Gobierno en años anteriores, con presupuestos prorrogados, tener que aprobar cualquier suerte de plan presupuestario para anunciar ayudas millonarias? ¿Para anunciar incrementos presupuestarios para partidas que le interesaban? ¿Para aprobar decenas y decenas y decenas de reales decretos leyes? Lo vamos a repasar en el día de hoy. Lo vamos a hacer en profundidad. Vamos a bucear en la hemeroteca y vamos a bucear en las leyes para explicarles por qué este chantaje es espurio y por qué este chantaje es una farsa. Y por qué miente el presidente del Gobierno cuando vincula la llegada de ayudas a la aprobación de unos presupuestos. Lo que tenemos encima de la mesa son decenas de muertos, más de 200, y los que quedan por aparecer. Tenemos un territorio absolutamente devastado. Tenemos a una comunidad autónoma desbordada, y nunca mejor dicho, y tenemos a un gobierno que está en el cálculo político, que está en el cálculo electoral, que está en el cálculo presupuestario, que está en el cálculo de cómo seguir en el poder, de cómo mantenerse en el poder sin unos presupuestos públicos y con unos apoyos cada vez más menguantes. Los cadáveres pudriéndose todavía hoy, media provincia de Valencia cubierta de lodo y el señor presidente del Gobierno chantajeando para dar las ayudas. Esto es lo que tenemos. Lo vamos a repasar en profundidad, además hoy con ayuda de Manuel Llamas y de Daniel Lacalle, pero antes vamos a ver qué nos trae la portada de Libre Mercado. Aquí no necesitamos más recursos, señor presidente del Gobierno, necesitamos más tiempo para explicar hasta qué punto ha llegado usted a generar vergüenza y generar indignación. También la tenemos en la portada de Libre Mercado. Beatriz García, ¿cómo estás, jefa de Libre Mercado? Muy bienvenida, como siempre. Muchas gracias. Tu dinero nunca duerme. A Con Ánimo de Lucro, ya se me cruzan los programas. Normal. Hacienda siempre gana. Las ayudas a la Dana de Sánchez son inferiores a la recaudación extra de todo el año. Es decir, que todavía está recaudando de más y ofrece de menos. Efectivamente. Bueno, ayer ya vimos que el presidente del Gobierno anunció a bombo y platillo esos 10.600 millones. Tienen bastante letra pequeña. Bueno, lo primero que hay que decir, como tú bien has dicho, la palabra chantaje. Esto en mayúsculas. No necesita unos presupuestos, es evidente. Es de perogrullo el Gobierno del decretazo, que es su máxima herramienta para gastar y gastar sin medida. No necesita unos presupuestos para aprobar estas ayudas. Lo desgranaréis y estaremos muy atentos hoy al programa por este motivo, pero también recabamos un poquito y rascamos en el anuncio y vemos primero que los 10.600 millones, la mitad son avales.
son créditos. Sí, O sea, sí. no son ayudas directas. El Estado te avala siendo empresario, siendo autónomo, fíjate qué detalle, y si no Para puedes que pagar, le pidas dinero a un banco. eso es. Y lo que hace el gobierno es decir, oye, si este hombre luego no paga, yo te respondo Yo, por él ante la entidad efectivamente. financiera, pero lo tiene que poner la entidad financiera. Eso es. Ya la verdad que los Esto es bancos, un aval. como siempre, Esto es lo de los avales. malvados bancos a los que les grabamos con impuestos extra, aparte de los que ya pagan, luego pretenden que nos saquen de las catástrofes. Esto está... Y los bancos, estaría muy bien hablar con ellos y que nos contaran, cada vez que hay un aval público del Estado y se impaga un crédito, lo que tardan en recuperar el dinero. En cobrar, efectivamente. Por eso veremos a ver si los bancos aceptan estos 5.000 millones de euros. Pero es que, bueno, no, todo y con eso, esto no es solamente lo que destacamos, sino que vemos la recaudación de Hacienda, que hace unos días está el último dato de septiembre. Vemos que el gobierno se ha marcado otro récord, más de 200.000 millones de euros, que se dice pronto en recaudación. Esto es en los 9 primeros meses del año, 15.000 millones más extra de los recaudados el año pasado en el mismo periodo, y que ya era también otro récord histórico. O sea, que le daría para pagar a la señora María Jesús Montero estos 10.600 millones. Todavía le sobrarían 5.000 para los menesteres que considere oportunos. O sea, que el esfuerzo del gobierno es cero, es ninguno. El único esfuerzo que está poniendo aquí para ayudar a los damnificados son el de los contribuyentes. Es el de los contribuyentes. Y luego tenemos, aparte del gobierno, criticando los recursos que sí que ya se han puesto a disposición de los afectados, que son fruto de la verdadera solidaridad de empresarios como Amancio Ortega. Eso sí que lo criticamos, pero este tipo de cosas no. En definitiva, información importante de alcance este informe que nos ofreces ahora mismo, además firmado por tu puño y letra, te tengo que felicitar, es una pieza fantástica, pero tenemos más asuntos. El ecotimo del gobierno en la gestión del agua. Ahí va. Pues sí, nos lo cuenta Marta Arce. ¿Qué dicen los agricultores, que son los que están denunciando esta situación? Que no saben cómo no hay más desgracias. ¿Por qué? Porque, bueno, es por parte de eso rural, está reivindicando planes hidrológicos nacionales y también suplicando la limpieza de los ríos, el mantenimiento adecuado de los cauces. Critican que están llenos de basura, que eso lo que hace es taponar todavía más las vías fluviales, y que, bueno, que esto, no limpiar correctamente los cauces, contribuye a los desastres naturales. Aquí, desde el ecologismo, como todo queremos renaturalizar, no limpiar los bosques, no limpiar los ríos, pues no limpiar los ríos provocas inundaciones, no limpias los bosques provocas incendios, y esto es lo que nos da el ecologismo. El señor Sánchez, que achaca al cambio climático lo de la Dana, pues por los que conocen el campo y los que pisan el campo, no como ellos, pues denuncian todo lo contrario, que las políticas ecologistas contribuyen a más desgracias. Así es como lo cuenta Marta. Dime rápidamente, ¿qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues que Trump quiere fichar a Elon Musk para reducir la burocracia en Estados Unidos, el gasto. Para que se marque un Twitter, ¿no? Claro, o sea, sí, lo sí, que hizo con que, Twitter, que lo haga con la administración. Efectivamente, que ha nacido una estrella, dijo Trump en su discurso. Ya ha fichado, fíjate, a Laffer para temas fiscales y demás. Y bueno, a ver, Elon Musk tiene mucho que hacer, pero bueno, se ha volcado con Trump, ha contribuido a su campaña y están a una. O sea que veremos a ver en qué queda ese apoyo que quiere Trump del fundador de Tesla. Bueno, pues estaremos muy pendientes a esa crónica mañana. Bea, muchas gracias. A vosotros. Y es momento de ir con el tema del día. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un tema, desde luego, que merece mucho el análisis, merece la pena bucear, como avanzábamos en la legislación, merece mucho la pena bucear en la hemeroteca y ver hasta qué punto este chantaje de Pedro Sánchez lo es tal cual, porque es verdad que uno puede tratar de pensar bien del presidente del gobierno, escucharse la comparecencia entera y estar tentado a pensar que, bueno, pues que son frases sacadas de contexto o que pues no era así lo que estaban diciendo. Pero claro, uno escucha lo que dijo ya hace unos días el señor Sánchez, El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar.
Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Y si quieren ayuda, que la pidan. Y van a necesitar ayuda, y nosotros la tenemos, pero si quieren ayuda, que la pidan. Y necesitan recursos, y necesitan financiación, y necesitan dinero, y necesitan logística, y necesitan al ejército. Y si quieren ayuda, que la pidan. Y si lo necesitan, que lo pidan. Y nosotros lo tenemos, y ellos lo necesitan, pero si necesitan ayuda, que la pidan. Que me lo pidan a mí. Que me lo pidan a mí. Que venga el señor Mazón y me lo pida. Le falta decir de rodillas. Y me lo pides por favor. Y si a alguien le faltaba contexto para leer este tipo de declaraciones, se descuelga ayer el señor presidente del gobierno y cambia él que me lo pidan porque me aprueben los presupuestos. ¿Quieren ustedes recursos? Apruébenme los presupuestos. Que yo necesito tirarme aquí hasta el final de la legislatura tan ricamente. Pero, Rubén, ¿es necesario aprobar unos presupuestos para aprobar un Real Decreto Ley de ayuda extraordinaria? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Y es que en el pasado ya se ha hecho. Vamos a empezar por partes. Primero, como habéis resumido antes el paquete de medidas. Bueno, son 10.600 millones, que la mitad son avales, como decía Beatriz. Pero es que estos 10.600 millones se aprueban precisamente mediante un Real Decreto Ley, en un momento en el que tenemos los presupuestos prorrogados del año 2023. Por tanto, ya vemos que Sánchez nos toma por idiotas en este sentido. Pero además de esto, durante la pandemia, parte del gasto del escudo social que se llevó a cabo también fue mediante Real Decreto Ley. Y es que hay que tener en cuenta que el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria recoge esta posibilidad. ¿Por qué? Porque al final hay que tener en cuenta que, vamos a ver, el gobierno aprueba unos presupuestos para un año en concreto. ¿Los puede prorrogar o no? Pero se establece que el 2% del gasto, del presupuesto que se dedica al gasto, que es lo que se denomina fondo de contingencia, se puede, digamos, mediante Real Decreto Ley y otras figuras jurídicas, justificar de algún modo. Sobre todo para gastos, digamos, que son necesarios en el corto plazo. Es decir, que no se pueden demorar más allá. Vamos, lo que son unos gastos extraordinarios. Claro. O sea, ¿para qué están los Reales Decretos Ley? Los Reales Decretos Ley, aunque este gobierno haya abusado de ellos hasta, no sé si lleva ya más de 200 Reales Decretos Ley aprobados, son una figura jurídica que permiten al Ejecutivo tomar medidas legislativas, aprobar leyes sin necesidad de que entre en concurso el Parlamento. Y la figura existe precisamente y únicamente, esta es la parte importante, para casos de grave y urgente necesidad. Por ejemplo, que una gota fría te reviente un barranco y bajen las aguas torrenciales como un tsunami desde la montaña hasta la costa, arrasando a su paso todo lo que cogen. Esto es un caso de grave y urgente necesidad. Para este tipo de casos es para los que están diseñados los Reales Decretos Ley. Para este tipo de casos están diseñados los fondos de contingencia. Para este tipo de casos están diseñadas las ayudas extraordinarias. Para este tipo de casos están las convocatorias extraordinarias, por ejemplo, de un Consejo de Ministros. Para este tipo de casos está la coordinación central del Ejército para la toma de decisiones urgentes para atender a una población que lo necesita y que no puede esperar una semana a que le tomen una decisión porque eso supone que muere gente. Para eso están los Reales Decretos Ley y para eso están los consejos extraordinarios de ministros o la aprobación de ayuda a los fondos de contingencia. Este tipo de catástrofes no están para que colaboren en sostener a un gobierno mediante la aprobación de unos presupuestos. No. El gobierno debería estar al servicio de la gente para estas cosas y no darle la vuelta y ponerlo al contrario, que es lo que está haciendo. ¿Saben ustedes para qué aprobó un Real Decreto Ley que solo está contemplado en nuestra legislación para casos de grave y urgente necesidad? Para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Fíjense ustedes,
la grave y urgente necesidad que era sacar a Franco del Valle de los Caídos. Para esto lo tenía el gobierno. Y como estas, otras 200 reales decretos ley. Para esto, un Real Decreto Ley a una semana de la riada, sin convocar Consejo de Ministros extraordinario y además chantajeando. Si quieren ayuda, que me la pidan, y ahora, si quieren ayuda, que me aprueben los presupuestos. De hecho, en 2024, este año, durante los 6 primeros meses, digamos que se ha superado en 20.000 millones el gasto presupuestado en los presupuestos de 2023, que son los que están en vigor ahora, porque no se aprobaron. Y lo que decía, en la pandemia lo mismo. Y el gasto de 10.000... Y no ha hecho falta que le aprueben unos presupuestos, claro, para eso, ¿no? Y nunca han pasado por el Parlamento. ¿Por qué? Porque la ley recoge esa posibilidad. Es totalmente legal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Sánchez? Bueno, lo que está haciendo Sánchez es un chantaje en toda regla, y lo que está diciendo es, vamos a ver, si ustedes, oposición, quieren que se den ayudas a los afectados por la DANA, tienen que aprobarme los presupuestos. Y ya no solo unos presupuestos, digamos, así generales que se puedan negociar o no, los que yo diga. Y como bien decíamos, pues eso, en 2024, en la mitad del año, se superó en 20.000 millones lo presupuestado para 2023, por esta figura jurídica, y durante la pandemia lo mismo. Parte del gasto del escudo social fue de este modo, por lo que decías, porque al fin y al cabo son situaciones de extrema urgencia que no se puede demorar la aprobación del gasto. ¿Te parece, Rubén, que abramos un poco el debate y el análisis, y lo vamos a hacer con un amigo de este programa, economista reconocido ampliamente en España, y yo me alegro mucho de que me atienda al teléfono cada vez que le llamo? Don Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Luis. Bueno, un placer como siempre tenerte. Estamos explicando, Daniel, creo que estabas a la escucha, bueno, pues cuál es el soporte, digamos, histórico en la hemeroteca y también legal que tiene el hecho de que se puedan aprobar ayudas. De hecho, la legislación contempla este tipo de figuras que se puedan habilitar de una manera rápida y urgente para poder atender a los afectados por catástrofes naturales, como es el caso. Pero tenemos a un gobierno, Daniel, que lo que hace es, en un primer momento, chantajearte con que si quieres ayuda, bueno, chulearte, casi podríamos decir, que si quieres ayuda que la pidas, y en segundo lugar, querer utilizar una situación como la que se está viviendo en la provincia de Valencia, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, de devastación total y absoluta, para condicionarte unos presupuestos. Es una auténtica vergüenza, porque además este gobierno siempre hace lo mismo, ¿no? Primero dice, bueno, si ustedes quieren que se aprueben estas ayudas y vamos a presentarlas, etcétera, pues esto hay que pasarlo por los presupuestos. Entonces siempre van utilizando diferentes mentiras, ¿no? Primero, no se pueden hacer las ayudas si no me aprueban los presupuestos. Segundo, no se pueden hacer las ayudas si no, igual que te acuerdas con las bajadas de impuestos, no nos lo deja hacer la Unión Europea. Son todo mentiras constantemente. Y claro, cuando ya se genera la indignación total, porque yo me he levantado esta mañana de madrugada para las elecciones norteamericanas y me he encontrado que un tuit en el que yo puse pues eso, ¿no? Que no había, que un gobierno que encuentra espacio presupuestario para comprarse 2.000 millones de acciones de Telefónica, que encuentra espacio presupuestario para mandar toda la ayuda que ha necesitado a Marruecos, a Gaza, etcétera, que ese gobierno te diga que es que hay que aprobar los presupuestos para hacer la ayuda a Valencia, es un insulto absoluto, ¿no? Es un insulto absoluto. Entonces yo creo que, claro, han tenido que salir corriendo, ¿no? Y decir, no, está aprobado ya y está publicado en el BOE. No, mis queridos amigos, vayan al BOE, ¿no? En el BOE simplemente se dice que se van a poner en marcha una serie de ayudas, ¿de acuerdo? Pero él va a seguir utilizando el comodín de los presupuestos para mantenerse en el poder. Es que, si lo miras, toda su actuación en la gota fría del Levante español ha sido literalmente un juego malabar de teoría de juegos, ¿vale? A ver cómo se beneficiaba él políticamente. Lo malo es que le ha salido mal, no, lo siguiente. Sí, desde luego que sí. De todas maneras, parece mentira, Daniel, con este presidente, ¿cuántas veces no habremos dicho no será capaz, ¿no?
De esto ya no será capaz, ¿no? Este umbral no lo pisará. No será capaz de contarnos esta mentira. No será capaz de decirnos que la economía española va como un cohete, como cuando sabemos perfectamente un país donde la inversión va hacia abajo y no hacia arriba, donde el mercado de trabajo está gripado, no puede haber crecimiento si no es por la vía del gasto público, y siguen insistiendo en que la economía va como un cohete. Presumen de la gestión de la pandemia cuando sabemos perfectamente que fue la peor gestión del mundo desarrollado, la pandemia del COVID-19, con el mayor número de muertos y la mayor caída económica, pero aún así siguen presumiendo la gestión de los fondos arrebatados a la Unión Europea, esos 150.000 millones que llegó el presidente aplaudido por todo su Consejo de Ministros después, según dice, de grandes negociaciones para conseguir que ese dinero llegara a España, y lo que tenemos es una Unión Europea escandalizada porque no sabe dónde está yendo el dinero, y aún así presumen de gestión. Pero y ahora con la tragedia que tenemos encima, siguen presumiendo. Pero a mí lo que me parece increíble, porque me pasó el otro día con un familiar, me decía, hombre, Daniel, yo no me puedo creer que el gobierno haya retrasado la movilización del ejército por una cuestión política. Digo, ¿cómo que no te lo puedes creer? Claro, ¿cómo que no te lo puedes creer? Pero si es tan evidente, ¿sabes?, que no se puede ni negar, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, aquí lo que hacen son muchas cosas, porque lo primero que tenemos que recordar es que en esta gota fría habría habido gota fría, pero el número de víctimas y desde luego los daños materiales hubiera sido significativamente menor si se hubiesen invertido los 185 millones de euros, que es de risa, que estaban asignados para fortalecimiento de infraestructuras hidrológicas. Se hubiera reducido de manera significativa si se hubiese llevado a cabo una política en la que no se prohíba la limpieza de los cauces y de los barrancos, que eso es una prohibición. Es una prohibición en la que en España, si tú tienes un río cerca y ves que está todo lleno de hojarasca, de palos, de cañas, de todo eso, no puedes ni acercarte porque te pueden poner multas de hasta 10.000 euros. ¿Vale? O sea, lo primero que tenemos que entender es que aquí ha habido una política que ha sido destructiva. Se han gastado 2.500 millones de euros en destruir, en derribar infraestructuras hidrológicas con el objetivo de, como decían ellos, recuperar nuestros ríos. Si se llega a implementar el plan que tenían Chimo Puig y su gobierno en el año 2019 de lo que ellos llamaban recuperar el Júcar, Valencia ahora mismo estaba completamente anegada. La ciudad entera, sí. La ciudad entera, recuperar el Júcar, con unas fotos, con unos dibujos hechos en PowerPoint, etcétera, una locura, ¿vale? Entonces, eso es una cosa, pero es que después han hecho la misma actuación que en la pandemia, misma. ¿Qué hicieron en la pandemia? En la pandemia primero negaron la pandemia y negaron cualquier tipo de medida, llamando alarmistas a los demás, a Isabel Díaz Ayuso por pedir restricciones en el aeropuerto, etcétera, etcétera, hasta que pasó su manifestación. Y una vez que pasó su manifestación, entonces ahí sí hicieron el encierro más miope y más incompetente y más dañino de toda la OCDE. Pero fíjate que aquí han hecho lo mismo. El martes, la ministra Teresa Rivera elimina 3 veces la declaración de emergencia que le llegaba de la AEMET. Cuando ya hay no una, ni dos, ni 3, ni 4, sino 6 declaraciones de emergencia y de riesgo de una riada como la que ha habido, entonces a las 18:43, que es que yo cada vez que lo veo, envían un correo electrónico diciendo que hay ese riesgo. Claro. Decía el otro día una señora, con toda la razón, que para el momento en el que recibieron el móvil la alerta de la riada, el agua les llegaba al pecho. Entonces, han hecho exactamente lo mismo. Primero negarlo, esperar que no pase nada. Si pasa algo, culpas a la oposición.
si no pasa, si pasa algo, además, retrasas todas las medidas hasta que se pueda presentar el ser de luz que nos gobierna, y entonces presentar una batería de medidas, ¿vale? Claro, como él estaba en la India, ahí pasándolo bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que tienen hay un objetivo constante de crear una narrativa política que cuesta mucho dinero y, desde luego, ahora muchas vidas. Daniel Lacalle, ¿te parece que demos entrada a otro amigo de este programa? Y creo que tuyo también. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estáis? sí, claro. Analista de cabecera también con ánimo de lucro. Estamos hablando con Daniel, Manolo, de la situación que está atravesando ahora mismo la provincia de Valencia, pero fundamentalmente de ese chantaje que puso ayer encima de la mesa el presidente del gobierno. Es verdad que con muy buenas palabras, es verdad que disfrazándolo de hacer de la necesidad virtud, que es lo que algunos quieren ver, pero que en definitiva lo que dijo de una manera o de otra fue: si ustedes quieren que soltemos las ayudas, vengan y apruébennos los presupuestos. Bueno, es el chantaje más mezquino que se ha llevado a cabo hasta ahora. Bueno, ha habido varios chantajes mezquinos por parte del gobierno. Para empezar, en línea con lo que estabais comentando, es todo un despropósito, es todo un dislate desde el principio, porque el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, lo que ha visto en esta desgracia absolutamente nacional es una oportunidad para sacar rédito político y electoral. Lo ha hecho evitando decretar la emergencia nacional con el único fin de responsabilizar al gobierno de la Comunidad Valenciana, que evidentemente yo creo que ha cometido errores, pero en este caso concreto es evidente que el gobierno podía haber decretado desde el minuto 1 la emergencia nacional y no lo ha hecho por puro cálculo electoral y político, para que sufra todo el desgaste la Generalidad Valenciana y no el gobierno. Y ahora lo ha hecho también con el tema de los presupuestos. Si el pasado sábado Pedro Sánchez decía, con un desdén absoluto y un desprecio absoluto hacia las víctimas de este desastre, si queréis ayuda, pedidla, pues ahora lo que dice es, si queréis un plan de subvenciones y de ayudas para paliar las consecuencias del desastre, pues me tenéis que aprobar los presupuestos. Y esto es tremendamente indigno, en primer lugar porque no hace falta. Los presupuestos generales del Estado no son necesarios para aprobar este paquete de ayudas extraordinarias. Fíjate, este gobierno solo ha aprobado unos presupuestos generales del Estado. Le cogió la crisis sanitaria, la pandemia, en el año 2020 con presupuestos prorrogados, y eso no le evitó en ningún caso la necesidad o la posibilidad de ampliar créditos, incrementar el gasto público y hacer todo tipo de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia. Y volvió a suceder con el paquete de ayudas extraordinarias como consecuencia de la crisis energética y la crisis inflacionaria de los 2 últimos años. Con la excusa de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el gobierno aprobó un paquete de ayudas, exenciones fiscales, rebajas de impuestos, etcétera, del orden de 20.000 millones de euros, que es justo el doble de lo que acaba de aprobar ayer en Consejo de Ministros, con los presupuestos prorrogados. Por lo tanto, no es necesario aprobar unas nuevas cuentas públicas, los presupuestos del año 2025, para aprobar y facilitar este tipo de ayudas. Lo que está haciendo Sánchez, una vez más, es un chantaje y es una trampa desde el punto de vista político. Si queréis ayudas a los afectados como consecuencia de la DANA y también a los ayuntamientos, me tenéis que aprobar los presupuestos. ¿Qué es lo que busca Sánchez? Pues básicamente concluir la legislatura. Si logra los presupuestos generales del Estado para el año 2025, ya podemos dar por hecho que va a agotar la legislatura sí o sí. No tiene ninguna necesidad de volver a negociar nada con sus socios. Podría gobernar plenamente con manga ancha, con presupuestos prorrogados. De tal forma que, una vez más, pura mezquindad. Ha visto en esta desgracia una oportunidad para apuntalarse en el poder. ¿Creéis que les va a salir bien, Dani, Manuel, el que queráis de los dos? ¿Creéis que les va a salir bien esta jugada a Pedro Sánchez? ¿O esa suerte de leyenda que le acompaña, superviviente de cualquier situación, parece que empieza a hacer aguas, nunca mejor dicho?
Hombre, pues yo creo que, a ver, salirle bien es un concepto peligroso, ¿no? Salirle bien no le va a salir bien. Otra cosa es que vaya a sobrevivir. Como bien dice Manuel, él no necesita que salgan los presupuestos. Él puede prorrogar perfectamente los presupuestos y mantenerse en el poder. Pero es verdad que va a intentar jugar la baza de las ayudas a otras comunidades, porque el truco que comentaba yo antes es que han dicho, no es verdad lo que está diciendo esta malvada derechona de Manuel Llamas y Luis Quintero, esta gente tan mala, y Daniel, que las ayudas han salido en el BOE. No es cierto, han salido solamente la pequeña cantidad de ayudas que ya estaban anunciadas de Valencia, pero no las de el impacto que ha habido en muchas otras localidades, ¿no? Sí. Por lo tanto, yo no estoy seguro de que le vaya a salir bien. Manuel. Yo creo que tampoco, porque es que no se sostiene. Si el gobierno aprobó todo tipo de ayudas extraordinarias como consecuencia de la pandemia e hizo lo mismo en el caso de Ucrania, es evidente que no necesita aprobar los presupuestos para facilitar este tipo de ayudas. Y sería difícilmente comprensible que en caso de que no se aprueben los presupuestos, el gobierno deje de facilitar ayudas a los ayuntamientos y a los afectados. Por lo tanto, desde luego, si lo que busca Sánchez es un chantaje al Partido Popular para que le apruebe las cuentas, oye, a lo mejor lo consigue, igual aprovecha la circunstancia para aprobar los presupuestos con ayuda de sus socios, fundamentalmente Junts, que es el que ahora le está poniendo más impedimentos para aprobar esas cuentas públicas. Y también Sumar o Podemos, pero yo creo que por esa vía lo va a tener bastante más sencillo y Junts, si quiere apretarle, le va a seguir apretando, no por el tema de la Dana, sino para conseguir lo que realmente busca, que son nuevos privilegios fiscales para Cataluña, etcétera. Por lo tanto, si logra aprobar los presupuestos, no será, creo yo, por este chantaje a raíz de la Dana, sino que será gracias a que volverá a ceder ante las demandas y exigencias de sus socios separatistas y de extrema izquierda. Y no creo en ningún caso que si no logra aprobar las cuentas, yo creo que el Partido Popular no va a entrar en ese juego. Desde luego creo que cometería un gravísimo error si entra en esa negociación, pero en caso de que no apruebe las cuentas, no me imagino a Sánchez diciendo, bueno, pues ahora no hay ayudas, pudiendo aprobarlas perfectamente, con lo cual yo creo que es un órdago, pero va de farol, es un farol claro por parte del gobierno. Está intentando aprovechar esta coyuntura dramática para aprobar las cuentas, pero si no le sale, tendrá que aprobarlas igualmente. Una última cuestión, y no voy a abusar ya más de vosotros, que os tengo ya desde hace un buen rato al teléfono, pero sí que me gustaría si me pudierais dar una ligera apreciación de cómo veis el impacto internacional de la figura del presidente del gobierno con todo lo que está sucediendo. El ojo del mundo ya está sobre la Comunidad Valenciana y el gran drama que se está viviendo en este país. El mundo también ha visto la actitud del presidente del gobierno con aquella jornada ciega en la que se recibió con palos y barro y piedras a la comitiva en la que iba el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat y los reyes de España, pero se recogió como lo vimos, ¿no? El presidente del gobierno se lo llevan, escapa casi antes de pisar el barro, de hecho estaba impoluto, no tenía ni una sola mancha en su ropa, y los reyes de España fueron los que tuvieron que hacer frente a esa indignación, abrazaron a los afectados, escucharon sus demandas y sus quejas, y lo recogió la prensa internacional, y además no cualquiera, ¿eh? Ahí estaba Bloomberg señalando al presidente del gobierno como una gran, no sé, no recuerdo cuál era la expresión que se utilizaba en el titular de Bloomberg, pero se le afeaba la conducta al presidente del gobierno. Claro, si ya estamos con el ojo puesto encima de España y en la prensa internacional ya empiezan a verse las carencias de este presidente, ¿creéis que esto puede tener algún impacto todavía mayor? ¿Que aquellos que todavía veían desde fuera de España al presidente Sánchez como un líder internacional homologable empiezan a pensar que ya no lo es? ¿Creéis que puede tener un impacto? Muy rápidamente.
Bueno, yo creo que relativo, porque no nos olvidemos nunca que en los medios de comunicación no se habla de España para nada, ¿sabes? Pero sí que tiene un impacto desde el punto de vista de una imagen que estaba muy dulcificada y muy edulcorada de Pedro Sánchez. O sea, eso hay que verlo también. No va a hacer un cambio, pero desde luego sí que le supone deteriorar algo que él valora muchísimo, que es la imagen exterior y en lo que ha gastado muchísimo dinero. Correcto, Manuel. Yo creo que se le ha caído la careta y ahora la prensa internacional, ya son varios los artículos en medios internacionales de primer nivel que han lanzado durísimas críticas contra Pedro Sánchez por casos de corrupción, por su deriva autoritaria, por su ley de amnistía y ahora la nefasta crisis con la Dana. Yo creo que la imagen internacional de Sánchez, que es cierto que gozaba de cierto prestigio absolutamente infundado en los últimos años, pues se le ha caído por completo en este último año y solo hay que revisar cuáles han sido esos artículos en medios de referencia a nivel internacional para darse cuenta de que Sánchez ahora mismo es un paria absoluto a nivel internacional. Daniel Lacalle, Manuel Llamas, ambos, muchísimas gracias de verdad por dedicarme estos minutos con ánimo de lucro, bueno, a mí y a todos los oyentes y espectadores. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el análisis del tema del día que hemos profundizado con ayuda de Rubén Folguera, de Daniel Lacalle, de Manuel Llamas, analizando la realidad y la ficción en la que nos quieren meter. La realidad de lo que podría hacer el presidente del gobierno sin ningún tipo de problema y el chantaje en el que nos ha querido meter. Lo que debería haber hecho y para lo que está la legislación, para lo que están los resortes constitucionales habilitados para poder reaccionar de una manera inmediata a situaciones como las que hemos vivido y lo que ha hecho realmente el presidente del gobierno. Hasta aquí, como decía, el tema del día, pero no podemos irnos sin abrir página de mercados, hoy además con Emérito Quintana y con unos mercados que están saludando de una manera muy especial la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca. Creo que ya estamos al habla con Emérito Quintana, asesor de Numantia Patrimonio Global. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, Emérito, no sé si te has pasado la noche en vela, como yo conozco ya a muchos compañeros que por temas de trabajo y otros por afición han pasado la noche refrescando el ordenador, viendo cómo iban cayendo los estados en azul o en rojo, en este caso azul demócratas, rojo republicanos, y finalmente se ha proclamado la victoria electoral de Donald Trump. Yo miraba automáticamente qué era lo que hacían los mercados porque coincidía un poco con la apertura. Veía Europa abriendo en verde de una manera muy importante, los futuros del S&P 500 también despegando, valores muy monitorizados por todo el mundo como pueda ser Bitcoin volando también, valores como Tesla también saludando esa victoria de Donald Trump, y no es baladí, porque Elon Musk, su presidente, su socio fundador, ha sido el que ha impulsado de una manera más evidente y ha participado de una manera más evidente en la campaña de Donald Trump. Y digo, bueno, pues oye, hoy hablamos con Emérito, qué mejor que hablar con Emérito de todas estas reacciones. ¿Cómo lo has vivido y cómo estás viendo, pues eso, un dólar más fuerte en el día de hoy? ¿Crees que va a ser efecto de un día o que quieren, o que más allá de que vayan a durar quizá horas, estos efectos de subidas o bajadas, pero sí que indican un poco el sentir del mercado respecto a lo que pueda ser una política económica de Donald Trump más a favor del negocio y del mercado en unos Estados Unidos que empezaban a dar señales de agotamiento? Sí, yo creo que como se espera que Donald Trump cumpla su promesa y baje el impuesto de sociedades al 15%, que sería un gran espaldarazo para toda la economía durante años, y que baje el IRPF americano, pues se espera que las empresas vayan bien. Si se demandan más acciones en dólares, pues se aprecia el dólar, y la mayoría del fondo de Numantia está en Estados Unidos, así que es muy importante lo que pase allí para nosotros, y lógicamente si se deprecia el euro, pues estamos protegidos. A veces va bien, a veces va mal, pero en general
estamos más protegidos. En los momentos de crisis la gente se refugia en el dólar y es una especie de cobertura natural, y en momentos como ahora pues viene bien tener la mayoría del fondo allí, especialmente por la posición en Tesla, que es la segunda mayor del fondo. Después de hoy seguramente sea la primera. Eso te iba a decir, te va a tocar rebalancear. Sí, porque, bueno, tengo 6 meses para ajustar cuando me paso del 10%, aunque me avisan todos los días. Te estás pasando, te estás pasando. Pero sí, igual pasa del 10% hoy. Bueno, pues, pero en cambio, emérito, ¿qué lectura tenemos que hacer? Mira, cuando yo daba hace un ratito la apertura de la bolsa en el programa de Federico, hablaba de que los fondos europeos, los índices, mejor dicho, europeos estaban cotizando en verde, los futuros del S&P 500 en verde, estaba, digamos, el mercado prácticamente celebrando los resultados electorales, porque aunque el mercado estaba descontando que ganaba Trump, era cierto que había mucha incertidumbre y que hasta ayer mismo nadie hubiera apostado todo por Trump o todo por Harris, estaba la cosa muy abierta. De hecho, se hablaba de que eran las elecciones más reñidas de la historia reciente, y de repente vemos que el pequeño IBEX 35, este indicador con los 35 mayores valores de la economía española, se deja ya un 1,86%, adiós a los 11.800, adiós a los 11.700, 11.619 hasta ahora. Sí, si no lo he visto mal, es principalmente por las filiales que tienen, sobre todo bancos españoles en México. Es verdad que todo lo que tenga que ver con México ha caído, incluso ferrocarriles canadienses conectados con México creo que están cayendo antes de la apertura, porque pues eso, Trump quiere que todo se fabrique en Estados Unidos y poner aranceles al resto del mundo. Al final los acaban pagando los consumidores, pero los otros países también tienen aranceles, ¿no? Entonces, si consigue forzar a que todos los bajen, pues también sería algo positivo. Pero todo lo que tenga que ver con México hoy está cayendo. Incluso Tesla paró sus planes de construir una fábrica en México, porque si a los pocos meses Trump si ganaba, iba a decir que hay que fabricar en Estados Unidos, pues ante esa incertidumbre pararon los planes, los pausaron. ¿Y Bitcoin? Una subida como la que está protagonizando esta criptomoneda, la criptomoneda por excelencia, el Bitcoin, nuevo máximo histórico, $75.000. Creo que sabes, porque sigues como yo algunos de los especialistas en Bitcoin que se han descolgado recientemente con declaraciones sobre la posibilidad de que toque los $100.000. ¿Crees que este es el asalto? ¿Por qué crees que se asocia la victoria de Trump a un rally alcista de esta criptomoneda? ¿Qué lo explica? Bueno, que hace unas semanas Donald Trump estuvo en un evento de Bitcoin hablando muy bien de él. Dijo que el 1% de los Bitcoins que existirán, unos 210.000, son propiedad del gobierno americano, y él dijo que los quería transferir al Tesoro y tenerlo como reserva nacional. Incluso uno de esos asesores dijo que lo que debería hacer el gobierno americano es comprar Bitcoin año tras año para aumentar una reserva en el Tesoro americano, que como si parte del dólar estuviera respaldado por Bitcoin, como lo hace pues el oro que se supone que tiene el gobierno americano. Entonces, dada su favoritismo a Bitcoin, a los bitcoiners, pues si gana Trump es lógico que suba. Ya era raro que estuviera por debajo de los 100.000 euros, y bueno, si es así, pues más estados seguirán. Si empieza a haber Bitcoin en los bancos centrales, pues se darán cuenta todos de que los últimos bancos centrales que la adopten acaban perdiendo frente a los primeros. Ya lo dijo el Banco Central en un informe hace poco, que sería injusto quedarse el último. Entonces ahí hay una especie de teoría de juegos que juega a favor de Bitcoin y que puede hacer que se consolide como reserva. Ya recuerdo yo en 2019 que le dije a Manuel Llamas, él se acordará, que cuando lo acabé entendiendo, dije, pues esto puede valer $1 millón por Bitcoin, si al final un 5% de la riqueza mundial acaba en este activo refugio, una especie de oro digital. Bueno, pues habrá que ir viéndolo, emérito. De momento hablabas del oro digital. El oro
está plano, es verdad que está en máximos, pero está plano, no ha sufrido ningún tipo de rally, en cualquier caso ha corregido un pelín a la baja a 2.738 cuando ha estado en 2.800. Sí. ¿Por qué crees? ¿Crees que las tensiones inflacionistas pueden verse frenadas o es simplemente un efecto de tranquilidad, era lo que esperábamos? Bueno, el Bitcoin es un oro digital, pero está en proceso de adopción todavía. Claro. Y el oro ya se sabe para qué es. El oro se utiliza también como refugio, pero en realidad ahora mismo, como ha ganado Trump, se ha reducido el riesgo de guerra y el riesgo de conflictos. Entonces yo creo que es por eso. Bueno, pues vamos a El oro no seguir. hace nada que baja. Sí. Vamos a seguir muy pendientes de estos valores. Y ahora la pregunta que a mí siempre más me interesa, Emérito. Hemos hablado de Tesla, hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de los índices mundiales, hemos hablado de lo que pueda suceder en México. Estamos viendo, es un día de muchas noticias en el mercado, de atender a muchos frentes y podemos tener la tentación algunos de decir, venga, pues me voy a meter aquí, me voy a meter allá, o no me quiero perder esta fiesta. Un inversor retail que nos pueda estar escuchando, que tenga su inversión diversificada, ¿tiene hoy día oportunidades en los que entrar si cree que puede ser una oportunidad? ¿O es mejor tente mientras cobro, estate quietecito y no te muevas por modas? Sí. Ante la duda, lo mejor es siempre no hacer nada. Ante la duda, lo más conservador o no hacer nada. La mayoría de la gente que invierte sistemáticamente, pues lo que tiene que hacer es mantener la constancia, invertir todos los meses, vaya bien o vaya mal. Especialmente cuando va mal, porque si dejas de invertir sistemáticamente cuando todo cae, se estropean los beneficios de la inversión sistemática, se demuestra matemáticamente. Entonces, hay que invertir todos los meses, llueva o nieve. Si va bien, pues qué bien. Si va mal, igual. Nosotros estábamos invertidos al 98-99% y te beneficias, pero otros días, pues caes un 3% en un día. Para la gente que ahorra todos los meses, que lo siga haciendo, pase lo que pase. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo, Emérito. Muchas gracias por analizar con nosotros todo lo que está sucediendo hoy en los mercados y te espero muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Gracias a vosotros. Y nosotros, después de analizar los mercados, nos vamos a ir a escuchar las noticias de la una y volvemos con el avance de Economía para quedarte sin amigos. Y seguimos Con Ánimo de Lucro después de las noticias de los servicios informativos de Es Radio. Con mucha plancha y con un ratito estupendo el que tenemos ahora por delante, porque tenemos aquí Con Ánimo de Lucro a Nuria Richard. ¿Qué tal, Luis Fer? Ya veo Pues que planchas. ¿Eh? Que ya veo que planchas, me parece bien. Llevo planchando todos los días desde hace muchos años. Es una de mis actividades del hogar favoritas, la plancha. Yo la detesto. ¿Por qué? Como casi todas. Lo único que me gusta en casa es cocinar. Ah, sí, yo no. Y manejar buena materia prima. Y buenos alimentos. Importante. Y buen producto, como dicen los buenos chefs. Eso es. Y además esos buenos alimentos que no crecen en las estanterías. No, a pesar de lo que creemos, ¿verdad? No, ni que nacen en los frigoríficos. Eso es. De los supermercados. Bueno, pues como cada semana yo te voy a adelantar lo que vamos a llevar Por supuesto, programa, me tienes podcast. que hacer el cebo del Economía para quedarte sin amigos de esta semana. Pues que mira, creo que tenéis a un invitado muy especial. Sí, aquí tengo el libro que va por la 7ª edición, Manuel Pimentel, el que fuera ministro, ¿te acuerdas? Con José María Aznar, Sí, estuvo sí. muy poco tiempo y ha escrito un libro que realmente es una recopilación de los artículos que ha ido publicando en la prensa desde hace unos años. El libro se titula La venganza del campo, porque el sector primario es pisoteado y perseguido por la misma sociedad a la que da de comer. El campo se vengará, dice Pimentel, al modo bíblico, con escasez y brutal encarecimiento de los alimentos de la sociedad que lleva décadas despreciándolo. Hombre, en fin, lo de la subida de los Con precios... ese subtítulo no me extraña que vaya por la 7ª edición. O sea, al final, lo que está haciendo Manuel Pimentel en este libro, que me imagino que el recopilatorio de artículos pues hablará de cómo se está tratando al campo por parte de administraciones y en muchas ocasiones de organizaciones de consumidores. Eso es. Pero claro, uno lee que va a haber brutal escasez y encarecimiento de alimentos. Y es curioso porque ya lo estamos viviendo, y Claro. es curioso porque está muy de actualidad, entre otras cosas porque lo sucedido en Valencia
va a hacer que muchas cosechas de cítricos para los próximos años estén comprometidas y haya que traerlas de fuera. Yo creo que todos recordamos esas épocas en las que no había escasez, incluso era muy barato, relativamente barato la cesta de la compra, dedicábamos un porcentaje bastante razonable de nuestro sueldo a comprar, a alimentarnos, y últimamente es todo lo contrario. Entonces, claro, muchos se preguntarán por qué sube la cesta de la compra. Y todo esto es consecuencia, que es lo que explica Manuel Pimentel en el programa, de una serie de decisiones, sobre todo políticas, pero también como sociedad. Es decir, el agricultor, el pescador, el ganadero ha pasado como a una segunda clase, no se le tiene en cuenta. Entonces se le ve como una persona que cuando sale ahí a protestar se sube a un tractor y poco más. No le hemos dado incluso el valor social que debería tener, la importancia que debería tener. Desde los estados se habla mucho de potenciar la tecnología, la inversión tecnológica, los chips. ¿Y qué pasa? ¿Que el sector primario no es un sector estratégico? Lo que nos va a dar de comer, lo que nos alimenta no es un sector estratégico. Hay un dato que a mí me encanta del libro, y es que en 2008 se decidió cambiar el nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se pasó a llamar Medio Ambiente, Mundo Rural y Marino, que parece un programa de televisión española. Sí. Mundo Rural. El hombre y la tierra. Eso es, en vez de agricultura. Bueno, es un libro que está lleno de reflexiones muy interesantes que deberíamos todos, yo creo, tener en cuenta porque nos afecta directamente, porque, ¿sabes? Además, pues otro de los puntos que toca es cómo la alimentación pasa a ser una cuestión moral, es decir, con esto de la carne, la demonización de comer carne, ¿no? Y en cambio, los superalimentos, esto polvo de grillos, estas cosas que nos quieren hacer comer. Como ahora, la alimentación humana debe basarse en una ingesta de proteínas y de proteínas de origen animal, y como ahora todo eso está demonizado, cómo se asaltan las granjas, cómo incluso desde las autoridades europeas se potencia este tipo de alimentación, incluso una carne que sea que esté producida en laboratorio. Todo esto se nos va metiendo en la cabeza. Y los políticos, la sociedad y los políticos monta tanto, como es esto de tanto monta tanto, que en esas estamos, ¿no? Además, fíjate que hay un análisis económico fundamental cuando uno trata de averiguar por dónde van a ir las grandes tendencias de aquí a futuro, qué sectores van a estar mejor, peor, etcétera, y que es el análisis no de dónde va a estar la demanda, sino de qué va a pasar con la oferta. Esto lo hemos visto muy recientemente con los problemas en los hidrocarburos, ¿no? Se ha denostado tanto el hidrocarburo, se ha denostado tanto las energías de los combustibles fósiles, que la oferta, es decir, la industria asociada a el refino de este tipo de productos, ha ido desapareciendo, ha estado tan castigado fiscalmente, normativamente, por parte especialmente de la política y la sociedad y la política, como bien decías, que han quedado muy pocos competidores. Al quedar menos competidores, cuando se producen picos de demanda, menos oferta, más demanda, ahí tienes el incremento de precios hecho sin ningún tipo de duda. Cada vez hay menos gente que se dedica a refinar petróleo, cada vez hay menos refino, con lo cual cada vez que hay aumentos de demanda de petróleo, de gas, lo que hace es subir muchísimo el precio. Por eso ese pronóstico, esa suerte de maldición divina que aparece en el libro de Pimentel, tiene mucho sentido, porque solamente tenemos que mirar a aquellos que tengamos cierta relación, yo la tengo con el mundo rural, con agricultores, con zonas de cultivo, te vas dando cuenta cómo cada vez las normas son más dañinas para los propios agricultores. Tienen que, incurrir en más gastos, en menos posibilidad de explotar sus propias tierras porque les ponen normas que le hacen separar más los árboles, que les hacen no poder utilizar determinados productos que sí que les garantizan finalmente la cosecha porque se supone que están hechos con productos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además vemos que entran competidores para el campo, ¿no? Y un propietario con dice... distintas reglas de juego, por ejemplo, que nosotros, otros países, ¿no? Entran a competir y a vender aquí sus productos. Oye, y alternativas para reglas sanitarias que a ellos no se les exige, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, y aparte, en el propio territorio español, a un propietario de grandes latifundios que diga, no, es que si me pones placas solares, el rendimiento económico que te voy a dar va a ser mayor y además no vas a tener ninguno de los cientos de problemas que tienes si pones tierras de cultivo. Es decir, estamos cercenando, estamos estrechando la oferta de manera muy peligrosa. Claro, cada vez hay menos campo que cultivar.
Y de hecho, por ejemplo, pues cada vez hay más casas rurales o más hoteles rurales y que antes eran tierras que producían alimentos. Por supuesto. Eso es así. Con esto que decías de lo de las placas solares, él habla de incongruencia. Por ejemplo, hubo un momento en que parte del campo se destinaba al biocombustible, el maíz para producir combustible. Y eso, bueno, se armó un escándalo y eso se restringió y no fue más. En cambio ahora no importa que esos campos, además se les eche unos productos que matan todo lo que hay por debajo para poner placas solares. Unas cosas sí, otras no. También habla de cómo se premia a granjas que realmente que no, o campos que no son productivos, frente a los productivos. Los que no son productivos más ecológicos, con su tomatito, mejor. Primero, que eso es carísimo, y segundo, que eso no da de verdad de comer a toda la población. Eso es así. Cada vez exportamos más, porque aquí no nos hemos interesado en cuidar ni la agricultura, ni la pesca, ni la ganadería. Me parece un asunto interesantísimo. Un programa, desde luego, como todos los que hacéis, que no nos podemos perder. Recuérdanos días y horas a las que nos vamos a poder desayunar con este podcast, por ejemplo. Como es podcast y hay gente que se lo pone para pasear. ¿Este se puede ver también o solamente se puede escuchar? Este también se puede ver en YouTube. Ah, fenomenal. Subiremos el podcast a las plataformas y a YouTube el sábado por la mañana, como siempre, y luego en el radio estamos los domingos a la 1 de la madrugada. Oye, ¿me dejas que haga un poco de spoiler? Venga. Sé que tenéis otro preparado para muy pronto que mucha gente está esperando. Sí, y que es súper especial. Súper especial, que nos fuimos a Santiago de Compostela, sí. No vamos a dar más pistas. ¿Y para cuándo estará, más o menos? ¿Tienes espero alguna que para fecha? esta semana no, pero espero que para la que viene esté ya listo. O sea, que el miércoles que vienes hablamos. Hablamos de ese profesor. Trabajo duro. Eso es, esfuerzo. Trabajo duro y ahorro. Nuria Richard, muchísimas gracias por acercarnos este aperitivo de Economía para quedarte sin amigos con Manuel Pimentel el próximo sábado. No se lo pierdan, por favor. Lo pueden ver y escuchar. Y a ti te veo el miércoles que viene. Aquí estaré. Muchas gracias. Y momento ahora de hablarles de anticonsejos, como cada miércoles, siempre con el Country Manager de Trade Republic en España, con Antón Díez-Tubet. Antón, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, oye, hoy echándote de menos, normalmente te tengo aquí en el estudio y por teléfono, pero no pasa nada, lo importante es tenerte. Y además hoy con un tema muy importante para tener claros los consejos y sobre todo los anticonsejos que podamos dar, porque nos acercamos ya a esas fechas en las que es tan importante tener claro qué hacer con un producto en desuso, pero muy importante todavía y que todavía sigue teniendo oportunidades, que son los planes de pensiones, los planes privados de pensiones, los planes individuales en este caso. Incentivos en efectivo de los planes de pensiones, hoy no los hay, los hay. ¿Qué consejo, mejor dicho, Antón, tratándose de ti de esta sección, qué anticonsejo tratamos de dar hoy a nuestros oyentes? Bueno, nos estamos acercando a unas fechas en las que, por un lado, las entidades bancarias empiezan a promocionar los planes de pensiones individuales. Sí que es cierto que el límite de ventaja fiscal que tenían pues se ha venido reduciendo y ahora es un poco menos de lo que era, pero para muchos casos sigue siendo interesante porque puedes aportar hasta 1.500 euros en un plan de pensión individual y eso pues luego en la declaración de la renta pues te sale a devolver. Entonces ahora las entidades pues empiezan una vez más como cada vez que nos acercamos a final de año a incentivar a la gente a que haga esas aportaciones o que traspase un plan de pensiones desde otra entidad a su propia entidad. ¿Qué pasa aquí y dónde está el anticonsejo? Pues en las promociones que suelen lanzar, que normalmente son de recepción de dinero en efectivo por hacer una aportación o por traspasar un plan de pensiones a otra entidad. Te viene básicamente diciendo, pues oye, si traspasas 10.000 euros de tu plan de pensión, te damos un 1%, ¿no? O te damos 500 euros en efectivo, si traes un plan de pensión con un importe superior a, me lo invento, a 30.000 euros. Esto, bueno, tiene pues ese incentivo de decir, joder, qué bien que recibo algo de dinero
por un producto que en realidad ya tengo en otro lado y que no lo puedo disponer, ¿no? Porque el dinero está bloqueado ahí hasta la jubilación. Pero, ¿cuál es la trampa aquí? Pues, por un lado, que ese traspaso o esa nueva aportación suele estar vinculada a una permanencia que suele ser bastante grande. O sea, estamos hablando de 3 o 5 años de vinculación. Por otro lado, esa recepción de dinero en efectivo está sujeta a retención. Entonces, sí que es cierto que te están pagando algo de dinero, pero en realidad te van a hacer la retención del 19% de ese pago en efectivo, ¿no? Y aquí donde está la trampa y donde hay que echar los números, y de ahí el anticonsejo, pues que si tú miras las comisiones de gestión de esos planes de pensiones que vienen vinculados a una bonificación en efectivo por la aportación, no por el traspaso, esas comisiones son bastante más elevadas que otros planes de pensiones mucho más eficientes o digitales, como los hay a día de hoy de muchas empresas fintech españolas. Si tú comparas esa comisión de gestión, que puede ser un máximo de, creo que es el 1,8 o el 1,5, no me acuerdo si es para un fondo de renta variable, esa comisión a 5 años de permanencia la comparas con la comisión de un robo-advisor que te ofrece también un plan de pensión individual que te cuesta un 0,30 o un 0,40, pues ahí echas números con la calculadora y te das cuenta que la bonificación en efectivo que te están dando, en realidad la estás pagando tú en comisiones más elevadas de las que de otro modo podrías estar pagando para una no gestión de los planes de pensiones, como ya sabemos en España que hay muy pocos que de verdad se gestionan de una manera activa y que superan a los índices y cosas de que ya hemos hablado. Entonces estás pagando ahí un sobrecoste, te estás vinculando varios años y al final esa bonificación en efectivo en realidad te está saliendo de esa comisión de gestión de más. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos todas estas ofertas de fin de año, de asegurarnos de echar los números y entender que la bonificación está viniendo de una comisión de gestión más elevada de la que de otro modo pagarías con un robo-advisor o otra entidad que tengan planes de pensiones bien gestionados y con comisiones razonables. Yo creo que podemos concluir, Antón, que día de hoy, después de todas las modificaciones regulatorias que han sufrido los planes privados o individuales de pensiones, sobre todo en el límite a las aportaciones, casi que otro de los consejos en este caso que podríamos dar, o de los anticonsejos, más allá de no te fíes de estas ofertas o míralas con lupa, porque probablemente vais a encontrarte con que el 90% del mercado de este tipo de productos va a estar copado por oferentes con ofertas aparentemente jugosas, pero que esconden detrás generalmente la comisión más alta que el regulador les permite cobrar. Pero más allá de eso, estaría bien decir, oye, mira si el producto que más te conviene es un plan de pensiones. Si el producto que más te conviene es un plan de pensiones, mira si eres autónomo, los planes sistematizados de empleo o los planes de empleo en el caso de que tu empresa lo pueda implementar, porque ya vas a tener una serie de aportaciones que fiscalmente y en tema de rentabilidades probablemente te va a favorecer más allá de lo que te puedan ofrecer para planes individuales. Si lo que quieres son planes individuales, preocúpate de mirar en el mercado, porque vas a tener alternativas que pueden ser infinitamente más, más ventajosas para ti. Y luego, Antón, oye, a lo mejor te tienes que plantear si tu producto es un plan de pensiones, porque gracias a Dios la industria financiera a día de hoy tiene otros productos con tratamientos fiscales mucho más benevolentes y con una capacidad de tracción de rentabilidad a largo plazo mucho mayor y con costes mucho menores y además con una liquidez diaria de poder retirar tu dinero cuando tú lo necesites. Sí, efectivamente. O sea, al final hay que tener muy claro la decisión de entrar en un plan de pensiones por su iliquidez, por su mala gestión histórica, porque la gente siempre los ha visto como
un producto que te ofrece ventajas fiscales, te permite recuperar dinero cuando presentas la declaración de la renta y nunca lo han visto en realidad como un producto al que se le puede exigir una buena evolución y que esté bien invertido. Entonces, hay que tener muy clara esa decisión, porque al final, por recibir una ventaja fiscal, te estás comprometiendo a tener el dinero un plazo mínimo de 10 años dentro de esa estructura de planes de pensiones y que luego además vas a pagar los impuestos más adelante. O sea, que no te estás librando. Hay un diferimiento fiscal sobre la parte que aportas cada año en el plan de pensión, pero que luego cuando quieras retirar ese dinero la vas a pagar más la revalorización que ha tenido y probablemente en un periodo de tu vida donde tus rentas son más altas. Entonces si a eso le añades el uso del dinero que estaba dentro de un plan de pensiones, pues igual acabas pagando más que de otro modo si no lo hubieses hecho y lo hubieses dejado en un ETF o un fondo de inversión que ya inviertes con tu dinero después de impuestos, pero luego toda la apreciación de tu patrimonio que está dentro de ese vehículo pagas sobre el ahorro, que es un tipo de interés mucho más ventajoso que sobre el trabajo, ¿no? Que el marginal está casi entre el 40 y el 50%, ¿no? Depende de la comunidad. Entonces, hay que tener muy claro el por qué se hace un plan de pensión individual, que no sea solo por la ventaja fiscal. Hay que tener en cuenta que es un patrimonio al que se le debería exigir la misma buena gestión que de otro modo tendrías a través de ETFs o fondos de inversión, y tener muy claro que solo se está dividiendo fiscalmente el pago de impuestos y se va a hacer a través de un instrumento que luego te penaliza a futuro porque pagas sobre rentas de trabajo y no sobre el ahorro, ¿no? Entonces, tener muy claro eso y hacer bien los números y tener una buena planificación financiera, que es un poco lo que siempre hablamos aquí también, ¿no? De planificar y pensar bien qué vehículo se utiliza, qué comisiones se paga, qué objetivos de inversión se tiene, etcétera. Rápidamente, Antón, en un minuto y aprovechando que estamos hablando contigo, y aquel que esté pensando en que Trade Republic sea, digamos, su puente hacia la contratación de un producto de estas características, ¿qué tenéis? Bueno, nosotros lo que promovemos es que la gente pueda invertir sin mínimos, de una manera muy fácil, sencilla y segura, y utilizando un producto que en España no es muy conocido, pero es la auténtica revolución del sector financiero en materia de inversiones, que son los ETFs. Los ETFs en Estados Unidos son uno de los principales instrumentos de inversión porque te permite acceder a miles de acciones o bonos, o puedes indexarte a un índice, puedes invertir de manera sectorial, puedes invertir en materias primas, puedes invertir en distintas tipologías de bonos gubernamentales y corporativos. Te dan una flexibilidad brutal a un coste mínimo, porque hay ETFs, por ejemplo, sobre el S&P 500 que cuestan 0,03% anual. Y además no necesitas mínimos de inversión elevados. Es un gran producto, y si tú miras los principales fondos de inversión españoles ofrecidos por la banca tradicional, tienen posiciones muy grandes que implementan a través de ETFs. Entonces, yo siempre digo, ¿para qué vas a comprar un fondo que está invirtiendo en ETFs si puedes invertir tú directamente en los ETFs, ¿no? Y ahorrar un montón de dinero. Entonces, eso se ha dado cuenta todo el mundo en Estados Unidos y en Alemania. Los ETFs son un súper caso de éxito en Europa porque todo el mundo los está utilizando, y bueno, en España como la ventaja fiscal está en los fondos de inversión con la traspasabilidad, pues los ETFs siempre han quedado un poco en un segundo plano, pero yo pongo en duda la necesidad de hacer traspasos para todos aquellos que quieren en realidad acumular patrimonio todos los meses e invertirlo, y un poco olvidarse. No necesitas hacer grandes cambios y sí que te puede ser muy interesante beneficiarte de pagar comisiones muy muy bajas durante mucho tiempo, ¿no? Porque eso ya lo hemos hablado alguna vez aquí también, ¿no? Pagar un 2% de comisión anual durante 20, 30, 40 o 50 años te está quitando
más de la mitad del patrimonio que de otro modo podrías haber acumulado. Sí, se te va la rentabilidad. Entonces, ¿de qué sirve tener una traspasabilidad de fondos si al final vas a tener menos de la mitad de lo que hubieses de otro modo podido ahorrar, ¿no? Pues esa traspasabilidad no te ha valido para nada. Mejor te hubieses quedado en un ETF. Desde luego que sí. Pues Antón Diez-Tubet, te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado sobre este tema y más cuando ya entramos en temporada de escuchar esos anuncios. Muchas gracias y te espero aquí la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Ya lo saben, con ánimo de lucro siempre, todos los días de 12 a 1:30. Les espero mañana. Sean muy felices.